¡Qué máquina, güey! Venga, cuando digan, team. ¿Ya estamos al tiro? ¿No estamos al tiro? Sí, estamos al tiro. Estamos grabando. Muy bien. Sari, bienvenida. Así como viene podcast. Es un episodio diferente porque, por lo general, lo veníamos platicando antes. O sea, cuando yo entrevisto a alguien que tiene, ni siquiera se entrevisto, pero cuando platico con alguien que tiene una empresa, me acabas de decir algo que me cae, así como me hizo mucho sentido. Siempre platicamos de cómo vamos a vender más. Y tú lo describes perfecto y más bien quiero que esta parte tú la digas porque fue con la última idea que nos quedamos antes de empezar. Y antes de empezar a que me cuentes eso, ¿quién eres? ¿Quién es Sari Kalach? Bueno, me llamo Sari Kalach, tengo 26 años, recién cumplidos. Estudié mercadotecnia, no acabé tan contenta, ahorita me encanta el derecho. Estoy pensando en estudiar una licenciatura en derecho. Antes de Violeta, que es de lo que vamos a platicar hoy, fundé una marca de ropa hecha a base de desperdicio textil. Me apasiona muchísimo cuidar el medio ambiental. Soy muy apasionada también de encontrar soluciones creativas a problemáticas globales. Me emociona muchísimo el emprendimiento. Trabajé también un tiempo en una empresa de ciberseguridad. Soy coreógrafa de bailes en mis hobbies. Trabajo mucho con chavos de prepa, me encanta la convivencia con ellos, aprendo muchísimo de ellos. Y bueno, soy cofundadora de una plataforma digital que se llama Violeta, que es una asociación civil que lo que hace es prevenir violencia de género por medio de la tecnología. Y pues sí, lo que veníamos platicando es que somos una asociación civil y es muy raro porque operamos bajo un modelo de startup. Entonces, pues traemos un modelo bien interesante, lleno de retos. No, y es tecnología que además se tiene que perfeccionar todo el tiempo. Y como platicábamos, o sea, como tal, Violeta es una asociación que tiene que sobrevivir. Y creo que además que quiero que nos platiques, Violeta, qué impacto tiene, por qué nace y todo eso. Y además, qué es qué es pertenecer a una plataforma donde pues quieres ayudar, pero también tienes que financiarla, ¿no? O sea, tiene muchos retos en lo personal y me platicabas de ya eres Violeta dentro, fuera, de todos lados. Está muy padre. Entonces, ¿qué hace Violeta específicamente? Pues Violeta fue creada hace 4 años, era plena pandemia, y nace pues con esta hipótesis de si las personas se abrirían a un chatbot, ¿no? A un robot. Al final del día creo que vivimos en una sociedad a la que le faltan espacios seguros para cuestionarnos todo eso que sucede. Y muchas veces cuando estamos viviendo ciertas circunstancias que no se sienten bien, no sabemos a quién acudir, no sabemos en dónde preguntar. Y entonces Violeta es esta robot a la que le podemos preguntar cualquier cosa que vivimos en nuestras relaciones de forma anónima, segura, inmediata. Violeta no nos va a juzgar y Violeta nos va a dar herramientas para ayudarnos a crear relaciones sanas. Hablamos de relaciones sanas porque es a través de ellas que podemos verdaderamente hablar de prevención de la violencia. Porque pues si analizamos, pues la violencia como tal siempre va en aumento. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se llegue a los golpes? ¿Cuántas etapas hay antes? ¿Y cómo me doy cuenta? Entonces, a raíz de todas estas dudas, nace Violeta. Lanzamos la primera versión en Facebook Messenger hace 4 años, en el 2020. Y al día de hoy, bueno, Violeta se encuentra en WhatsApp y también tiene una versión web que ya usa inteligencia artificial, creada con toda la data que Violeta coleccionó a lo largo de estos 4 años, pero ha platicado con alrededor de 250,000 personas, hombres y mujeres, 70% mujeres, 30% hombres, más o menos, a veces 90, a veces 10, va variando y dependiendo también las temáticas de las que se hablan, y alrededor del 30% ha sido canalizada a la ayuda profesional, porque Violeta es una herramienta que toca muchísimos temas psicológicos, que está creada con un nivel de expertise muy, muy amplio, pero que no busca reemplazar la ayuda profesional, sino que busca cachar a todas las personas que están viviendo diferentes situaciones y pues ya sea o canalizar la ayuda profesional cuando se detecte alguna palabra de riesgo o la persona lo necesite, o simplemente brindarle estas herramientas a las personas para que puedan crear relaciones sanas.
Creo que esta pregunta es como más, o sea, es muy, abarca muchas cosas, pero ¿cómo programas para que Violeta te ayude? O sea, tú le metes cosas para que te diga las cosas, realmente piensa, ¿cómo opera? No es una persona, ¿no? Pero ¿cómo opera? La evolución de Violeta ha sido gigantesca. En la versión número 1 eran árboles de decisión y las personas podían hablar de tipos y modalidades de violencia. Entonces daban clic. O sea, escogían uno, tal cosa, ok. Después de esa versión, cuando migramos a WhatsApp, en conjunto con pues, el equipo de psicólogas de Fundación Origen, que es uno de nuestros aliados, y también pues, la directora de psicología del equipo de Violeta, que es una persona muy, muy, muy sabia en el tema, que tiene muchísima experiencia. En conjunto creamos pues todas las temáticas y ya no eran los tipos y modalidades de violencia, eran las situaciones, ¿no? ¿Qué situaciones son las más comunes? Quiero crear una relación sana con mi mamá. Quiero sentirme tranquilo después de una ruptura. Eran estas situaciones las más comunes, ¿no? Que veíamos de la primera versión, pero de nuevo eran caminos conversacionales en donde tú ibas eligiendo opciones. Y desde un inicio había una sección que se llamaba Violeta sin filtro, donde las personas podían escribir a campo abierto y entraba un psicólogo o psicóloga en tiempo real a contestar la pregunta, que no veía nada del usuario más que la pregunta, contestaba y se iba. Pero pues obviamente es un proceso muy manual. No, y no es escalable. Exacto. Y desde el día 1 nos imaginábamos la versión que acabamos de sacar, la web, la sacamos de hecho el 14 de febrero, que ya es una versión que usa inteligencia artificial. No solamente usamos OpenAI como varias otras plataformas, sino que realmente creamos un montón de fichas técnicas para delimitar cómo contesta Violeta, qué puede contestar Violeta. Y Violeta ahorita, pues sí podemos decir que es una herramienta que tiene perspectiva de género. Se crearon un montón de edge cases en donde pues, fuimos delimitando qué contesta Violeta en temas de suicidio, por ejemplo. Qué contesta si la persona que está hablando es la persona que está violentando, ¿no? Como que está muy bien delimitado y Violeta realmente puede entregar, pues, contenido verificado. Y creo que ese ha sido uno de los puntos en donde pues, no hemos parado de crear y de crear y de crear. Y seguramente no va a acabar, porque mientras más datos tienes, más cosas tienes que limitar. Correcto. ¿En qué momento Violeta, hablando de inteligencia artificial, toma decisiones o no toma decisiones como tal? O sea, ¿está completamente programada o si de repente, o sea, Violeta puede decirte cosas que no estaban dentro del guión? La Violeta inteligencia artificial toma decisiones, obviamente utilizando todo el libro que tiene detrás, ¿no? O sea, tiene una biblioteca de contenido y pues muchas regulaciones, ¿no? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, pues entra el tema de la ética. Y ahí es donde Violeta y nosotras como asociación civil somos súper cuidadosas en cuidar la ética de la inteligencia artificial y por eso, pues lo que dice Violeta ahorita es que es una herramienta que utiliza inteligencia artificial e inteligencia emocional para ayudarte a crear relaciones sanas, porque inteligencia emocional es toda esa biblioteca que Violeta, chatbot, inteligencia artificial, usa para contestar. No contesta nada más buscando en Google en lo absoluto, sino que pues, trae ya todo un bagaje atrás. ¿Y quién los regula a ustedes que Violeta esté operando bien, por ejemplo? Pues tenemos varias alianzas. Estamos buscando ahorita pues algunas certificaciones importantes porque somos pues pioneras en este tema. Antes pues no se medían estos temas, ¿no? Cuando iniciamos nos poníamos a buscar cuántas personas viven relaciones tóxicas o cuántas personas viven violencia psicológica. ¿Quién está midiendo la violencia psicológica? Entonces, pues al ser pioneras tenemos una responsabilidad también muy grande en esto que estamos midiendo y también tenemos alianzas muy importantes. Una de ellas es Fundación Origen, que es una asociación civil que lleva más de 25 años tratando temas de violencia. Hemos trabajado también con Consejo Ciudadano. Tenemos muchísimos aliados y varias universidades grandes ahorita con las que estamos certificando todo el contenido de Violeta para siempre asegurarnos que entregue respuestas correctas. O sea, lo que pasa es que puede tener, o sea, lo pregunto porque si va a llegar, o sea, si es muy grande, que seguramente va a llegar a ser muy grande, también tiene como dices, una responsabilidad importante. O sea, si le contestas lo equivocado, pues, ¿qué te van a decir? Si se mata, ¿es culpa de Violeta? Absolutamente. La responsabilidad de Violeta también, Violeta es una herramienta que busca la prevención,
no estamos enfocadas en la reacción, para eso es que canalizamos a la ayuda profesional en cualquier palabra de riesgo, pero sí somos una herramienta preventiva. Entonces, Violeta nunca te va a decir qué hacer como tal, pero... Creo que tenemos un problema con el audio. Súper. Parte de... Siempre pasa. Si Violeta hubiera estado aquí, Violeta nos hubiera dicho, Sí. hay algo que se escucha raro. Muy bien. ¿En qué estábamos? Estábamos en... que no es reactiva. Exacto. No o sea, es de prevención. Es reactiva al momento que canaliza, pero pues básicamente lo que hace es dar herramientas para ayudarte a crear relaciones sanas. Herramientas como la comunicación asertiva, cómo mejorar la relación con tus papás. Hablamos mucho de la intuición. De hecho, tenemos varias activaciones en donde usamos un patito de hule, porque si yo te pregunto, algo que se ve, se escucha y se mueve como pato, ¿qué es? ¿Ok? Y lo mismo pasa con la violencia, ¿no? Aquello que se ve, se escucha y se siente como violencia, también es violencia, aunque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta ni lo nombramos como es. Entonces, pues, una de las herramientas más importantes para identificar cuando algo no está bien es la intuición, ¿no? Si siento que algo no está bien, a lo mejor me siento muy ansiosa en una relación, me duele mucho el pecho, me duele mucho la cabeza, algo no está bien, pero no sé identificarlo, para eso está Violeta, ¿no? Para ayudarme a ponerle nombre y de ahí que yo pueda actuar. ¿Por qué? Y por ahora sí, ¿por qué nace Violeta? O sea, hace 4 años, ¿por qué? Pues creo que nace justamente de esta falta de espacios seguros. Somos 4 cofundadoras, cada una trae pues, una historia distinta que la hace conectar con esta causa. Pero sí, nos reunimos en un momento pues, muy específico en el que pues, en los noticieros hablaban de 2 temas, COVID y los casos de violencia en casa. Entonces, sí nos preguntábamos, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene que pasar para que la violencia escale a tal grado? ¿Cómo las personas no se dan cuenta antes? ¿Qué sucede antes? Y pues eso mezclado con cómo lo volvemos exponencial, de ahí nace la idea de pues, un robot conversacional que pueda hablar con millones de personas al mismo tiempo y pueda justamente pues, darles las herramientas que les ayuden a crear relaciones sanas. ¿Y cómo platicabas que empezó en Facebook, pero o sea, cuál es el camino que ha pasado en 4 años y hoy qué retos tiene? Pues hace 4 años éramos 4 personas en el equipo. Empezamos en Facebook Messenger, una versión muy básica. De ahí 2 años después lanzamos la versión de WhatsApp. En el camino nos fuimos topando con un montón de aliados que nos hicieron llegar a más personas y esas personas nos conectaron con otras personas. Tenemos una alianza muy importante con una fintech que, pues, la verdad nos ha apoyado en todo el tema tecnológico y ha como abrazado a Violeta. Lanzamos la versión de WhatsApp. La versión de WhatsApp empezó a escalar muchísimo más rápido de lo que esperábamos porque WhatsApp es justamente este medio pues, en el que todo el mundo se comunica y WhatsApp ya no era Violeta en una app que a lo mejor no uso tanto, era Violeta como un contacto de mi celular siempre que la necesite. Y bueno, en el equipo ahorita somos 10 mujeres. Y escaló, bueno, la versión de inteligencia artificial se trabajó muy rápido y se lanzó apenas en febrero. Sigue estando la versión de Facebook Messenger, la versión de WhatsApp y la versión ahora web, que está pues como en una prueba piloto, ¿no? Para irla como iterando antes de bajarla a WhatsApp. O sea, en el camino, por ejemplo, mientras más gente ayudas, más cosas le tienes que meter. Y mientras más cosas le tienes que meter, más difícil es mantenerlo a flote. Entonces, ahorita, por ejemplo, más bien, ¿cómo empieza a que sea un proyecto que puede, o sea, que realmente puede existir en el tiempo? O sea, porque tiene que ser sustentable por él mismo de alguna manera. Sí. Y me contabas que se financia de muchas maneras, pero ¿cómo vive? Pues la sostenibilidad de Violeta ha sido uno de nuestros retos más grandes, porque a diferencia de una empresa, en una empresa más usuarios o cualquier otra app tecnológica, a más usuarios, mayor ingresos. Y en nuestro caso es al revés, ¿no? Mayor usuarios, hubo meses en donde entraban 30,000 personas, 40,000 personas hablaban con Violeta. ¿Cómo sostienes a esos 40,000 usuarios? Porque los chatbots son bastante caros y cada mensaje cuesta y cada interacción cuesta. Y obviamente Violeta no limita las interacciones que puede tener una persona. Entonces hemos creado diferentes estrategias para sostener a la asociación civil. Una de ellas es todo el merch que tenemos.
Ahorita estamos por sacar justo una línea bien padre con una marca. Pero pues tenemos un deck de cartas que se llama Violeta sin filtro, que son preguntas que incitan a conversaciones profundas que de otra forma no tendríamos. Tenemos una versión para pareja, una versión para amigos, una versión de familia que se llama Sobremesa, que es súper interesante jugarla porque salen temas que nunca habíamos platicado a lo mejor con nuestros abuelos o con nuestros tíos. Tenemos también otro de la diversificación que tenemos para obtener donativos es por medio de alianzas y colaboraciones con estudios de ejercicio. Ahorita, por ejemplo, tenemos un smoothie Mora Mora. Hicimos varias colaboraciones con estudios de ejercicio bastante reconocidos y también aplicamos mucho a convocatorias, a grants, a eventos. Damos ponencias. Eso también es una parte bien importante porque muchas veces este contacto con las escuelas y con las universidades pues nos permite también llegar a más usuarios para Violeta, pero también transmitir herramientas, también transmitirle a ellos las herramientas. Entonces ese es también uno de nuestros medios y estamos por desarrollar también pues ya, pues ahora sí un modelo sostenible que pueda sostener a la asociación civil. Ese es como nuestro enfoque ahorita y lo que estamos desarrollando. Y otro de los lugares interesantes en donde hemos podido darle sostenimiento a Violeta es a través de la data. También otro de los aspectos más importantes para Violeta es la data, porque es justamente pues, a través de ella que podemos entender qué está pasando con la sociedad, cuáles son las temáticas más recurrentes, a qué hora hablan las personas, qué temas hablan más los hombres, qué temas hablan más las mujeres, cuáles son las necesidades y cómo pudimos cubrir estas necesidades. Entonces también por medio de la data, obviamente siempre estadística, nunca data personal, podemos entender y también dar recomendaciones a instituciones, a gobiernos para políticas públicas y a todas las entidades que busquen pues, entender y apoyar en la prevención de la violencia. ¿Has tenido un impacto que tengas como muy presente, que gracias a la data se hizo un cambio importante, un cambio que tú veas significativo? Pues colaboramos con una red de universidades bastante grande, en donde se buscaba justamente medir si la diserción escolar estaba relacionada con el tema de violencia. Y al final de la colaboración se entregó un reporte en donde pues sí se medía que pues sí había pues una gran cantidad de estudiantes que estaban viviendo ciertas situaciones que no les permitían operar en el día a día. Ese puede ser un ejemplo. Y creo que es muy difícil cuando trabajas en tecnología porque no, y más siendo asociación civil, porque no estás en contacto todo el tiempo con tu gente, con las personas que utilizan tu producto. Pero sí, por ejemplo, en redes sociales, pues Violeta tiene una personificación, ¿no? Violeta en redes sociales se dirige a sus usuarios y usuarias como esta robot y siempre se redirige al chatbot. Y sí hemos recibido muchísimas historias de cómo, pues si hubieran tenido a lo mejor esta herramienta antes, hubieran sabido qué hacer, o de, por ejemplo, muchos papás y mamás que le comparten esta herramienta a sus hijos. Sí hemos visto como el impacto, no tan directo, porque pues Violeta al final es una herramienta anónima. Entonces... ¿Y cuál crees que vaya a ser el impacto de Violeta en el tiempo? ¿Tú crees que pueda sustituir relaciones humanas? ¿Tú crees que, o sea, hasta dónde podría estar Violeta involucrado en la vida de una persona? ¿O hasta dónde lo quieren llevar? Porque pueden decir solo hasta violencia, o pueden decir, pues quiero que sea mi mejor amiga, no sé. Sí, es una excelente pregunta. Justamente tuvimos una junta penitititas en donde definimos que pues, el objetivo de Violeta como tal es hacerle creer primero a todas las personas que una relación sana sí existe y después darle las herramientas a las personas para que la construyan. Porque no sabes la cantidad de personas que comentan, no existe. Una relación sana no existe, no se puede crear. Entonces, primero, Violeta es esta herramienta que te va a ayudar a entender que sí existe, te va a demostrar que sí existe y luego te va a dar las herramientas y te va a acompañar en el proceso de construirla. Entonces, sí la visualizamos como una herramienta integrada en nuestras vidas, nunca sustituyendo la ayuda profesional, nunca sustituyendo la conexión con personas, pero sí una herramienta completamente integrada en nuestras vidas que nos acompaña en el camino de crear una relación sana. Hoy es un chatbot, pero pues mañana no sabemos qué puede hacer si la vemos integrada pues de forma completa en la vida de todas las personas. O sea, si hoy puedes
como dicen, o sea, como darle este instructivo, o sea, ¿por qué no podría Violeta ser el siguiente profesional que te atienda? O sea, que a lo mejor más bien es un tema de no querer, pero por qué no podría sustituir al profesional si le puedes, o sea, si igual todos aprenden del mismo lugar? Creo yo que la tecnología es un buen complemento, pero nunca sustituye como tal. Violeta justamente se usa en la parte preventiva, porque cuando hablamos de una persona que ya está viviendo una situación de violencia mucho más escalada, pues la tecnología, pues mal que bien, puede errar en algún momento. Y por eso es que en palabras de riesgo, en situaciones más complejas, Violeta lo que hace es directamente canalizar, porque el contacto humano es el que va a saber también, pues, llevar a la persona, y también porque la interacción por mensajes, pues, sucede de forma muy rápida. Ok. ¿Ese contacto personal es en persona o es por Son mensaje también, pero llamadas telefónicas principalmente. llamadas telefónicas? ¿Y qué es una palabra de riesgo? Suicidio, golpe, amenaza, muerte, y se han llegado muchísimas. Hay una anécdota, bueno, nos sucedió fue en mayo, no me acuerdo de qué año, que salimos en un noticiero y ni siquiera sabíamos que íbamos a salir. O sea, fue una entrevista que tomamos y resulta que subieron el video a TikTok y eran las 12 de la noche y empezaron a caer y caer y caer y caer usuarios, pero no solo al chatbot, sino a las redes sociales. Entonces estuvimos hasta las 4 de la mañana nosotras programando estos mensajitos de hola, soy Violeta, puedes encontrarme aquí, aquí, y canalizando al chatbot, al chatbot, al chatbot. Y sí tuvimos que trabajar mucho en equipo para tratar estos temas también de forma interna por la cantidad de mensajes que recibíamos. Muchas veces se nos olvida cuando trabajamos en estos temas que estamos recibiendo estímulos muy fuertes. Y algo que estamos implementando ahorita son justamente estas guías de autocuidado internas. Todo el equipo de psicología que trabaja en esto es muy riguroso con el autocuidado también hacia ellas mismas, porque cuando trabajas estos temas, pues es bien delicado y no debemos de pues, decir, no pasa nada, yo puedo leer de esto todo el día, pero no, hay que también saber pues, cuándo dar un pasito para atrás, cuándo distraerse. Un buen ejercicio, por ejemplo, es tener contacto con animales, con la naturaleza, que nos O sea, sacan. ¿eso es de la gente del equipo? Exacto, del equipo que trabaja en estos temas, ¿no? Y que está creando contenido para Violeta. Es que es leer demasiadas cosas de muchas realidades. Y también tener una perspectiva amplia. O sea, porque pues muchas veces caemos en el error de hablar desde el privilegio o de no tomar en cuenta ciertas posturas, porque pues, todos somos humanos y nos equivocamos, pero pues sí buscamos que Violeta sí sea esta herramienta pues que pueda entender todas estas perspectivas y contestar de la forma que la persona lo necesita. ¿Y qué seguiría para Violeta? ¿Cuál es el next step? Pues el next step es, creo que este va a ser un año de regresar también como a lo interno, de seguir construyendo la cultura Violeta. Crecimos el equipo muy, muy rápido. Creo que apenas en agosto éramos 6 y de repente fuimos 10. Y tenemos un equipo con un talento muy, muy increíble. Entonces es justamente, pues, cómo construir una cultura Violeta en la que nosotras podamos cuidar de Violeta y Violeta también pueda cuidar a todas las personas que trabajamos. Entonces creo que este va a ser el enfoque este año. Crear también la parte de sostenibilidad es también a lo que le vamos a tirar. Y seguir probando la versión web de inteligencia artificial para ya a lo mejor poderla mover a una aplicación o a WhatsApp. ¿Y a dónde te gustaría que llegara? Si tú pudieras, o sea, marcar un camino que dijeras, no sé en cuánto tiempo, pero quiero que sea esto. Pues uno de nuestros mentores ha sido pues, muy insistente en el llegar a 1 millón de personas. Entonces creo que ese es uno de los objetivos que lo tenemos. Ahorita hemos llegado a 250,000. Entonces creo que ese es uno de los objetivos que tenemos en mente. Pero pues sí nos vemos en 5 años ya expandiéndonos también a otros países, sobre todo hispanohablantes, porque pues, puedes modificar también el contenido de Violeta para que pueda hablar, porque Violeta hoy en día le habla a la población mexicana. Claro. O sea, sí tiene como bagaje para hablarle a México específicamente, pero pues en un futuro va a poder hablarle a pues los hispanohablantes de Estados Unidos, a Brasil, Chile, Colombia, ¿no? Que sí hemos tenido usuarios de esos países, pero
¿Te gustaría que y en un impacto, digamos que eso es en cantidad de personas, pero mi pregunta va más relacionada como a, no sé, que Grasa Violeta, ¿qué? O sea, ¿cuál sería como su misión de largo plazo? Pues creo que más personas pues, puedan construir relaciones sanas. Creo que ¿cuántas personas no conocemos que deja tus relaciones de violencia, que los números son gigantes, pero relaciones que no se sienten bien? Ahorita está el término de situationship, por ejemplo, muy sonado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no caemos en situaciones o en relaciones que no se sienten bien, en donde pasamos a lo mejor años ahí sin sentirnos cómodos o cómodas, sin ser nosotros mismos, sin poder poner límites? Y eso pues también le pega directamente a nuestra autoestima, a cómo nos desarrollamos profesionalmente, a cómo nos desarrollamos en todos los ámbitos. Entonces, si podemos evitar que más personas caigan en esas situaciones y podemos hacer que más personas sepan cómo crear una relación sana, creo que pues es un granito de arena al mundo que le haría muy bien, porque nadie te enseña a crear una relación sana. Creemos que las relaciones es la cosa que todas las personas del mundo tenemos en común, todos nos relacionamos. Pero todos son diferentes. Y nadie nos enseña a relacionarnos de forma sana. Si yo te pregunto qué es una relación sana, tu respuesta va a ser muy distinta Seguro. a la que contestaría otra persona. Sin embargo... Bueno, eso hace que la programación del chatbot sea más difícil, porque tienes que configurarlo para todos. Sí. Y no... ¿Te impresionarías? Todos creemos que vivimos diferentes situaciones, pero en realidad vivimos las mismas situaciones que también vienen de un bagaje cultural de violencias invisibles que hemos normalizado. Hablamos mucho también de violencias normalizadas porque tenemos normalizados los celos, el ghosting, por ejemplo, el que la persona me deje de contestar 3 días, la ley del hielo. O sea, tenemos normalizadas muchísimas acciones que no nos damos cuenta que son violencia psicológica, que al final del día están pues, creando una relación violenta, pero no nos gusta llamarlo de esa forma. Tus usuarios me imagino que tienen, o sea, deben de estar como, si hicieras una de campana, probablemente la mayor cantidad de usuarios están en un cierto rango de edad. ¿Qué edad es ese? Entre 18 a 35 años de edad. Es grande. Años. Sí. No, menores de edad está restringido el chatbot porque toca también muchos temas de sexualidad. Es por eso que también nos enfocamos mucho a dar pláticas en escuelas, como para de esa forma poder brindar estas herramientas. Pero pues, sí, el chatbot de momento es para mayores de 18 años. Y sí, de 18 a 35 años de edad. Es grande el rango, pero creo que es justo el rango de edad en donde más estamos creciendo, aprendiendo. Y buscando relaciones y relacionarnos y encontrando qué grupos de amigos nos hacen sentir cómodos o cómodas, con qué miembros de la familia a lo mejor pues, no nos relacionamos tanto, no compartimos ideas, estamos buscando, encontrando una pareja para construir una vida. Como que sí es un rango de edad pues muy específico, yo creo. Sí, o sea, es el rango del crecimiento y del desarrollo de muchas cosas. Parecería que más grande estás como más amarrado, o sea, estás más hecho en algunas cosas, aunque por lo general no. Sí. Pero es parte de... ¿Y para ti qué sigue? O sea, ¿qué es pertenecer a esto en tu vida? Pues a mí, bueno, me encanta lo que hago. Creo que desde muy chiquita tuve el chip del emprendimiento y creo que Violeta, sin que nosotras nos hayamos dado cuenta, nos ha dado mucho más de lo que nosotras le hemos dado a ella, porque es lo que platicábamos, ¿no? Ya somos Violeta dentro de la oficina y fuera de la oficina. Entonces también creo que nos ha dado herramientas para construir entornos sanos. Y también pues recientemente nos dimos cuenta que pues de la falta de referentes también que existen, ¿no? A lo mejor yo, no sé, crecí en la escuela y admiraba a ciertas personalidades, mujeres que veía, pero muy, muy lejanas a mí. O muchas veces cuando le preguntamos a una persona a quién admiras, contesta a mi mamá, a mi abuela, que claro que son personas admirables, pero sí nos hacen falta referentes de mujeres que estén construyendo en nuestro entorno. Entonces creo que eso también pues me emociona mucho, como convertirnos en referentes para las siguientes generaciones, y más hablando de estos temas que suelen ser también muy difíciles de hablar. Que sigue también para mí, me gusta mucho el derecho, lo descubrí recientemente, entonces también quiero enfocarme... ¿Te gusta la justicia?
Me gusta. Y me apasiona mucho leer contratos. Sé que es muy raro. ¿Te apasiona leer contratos? Sí. Es la primera persona que escucho que dice le apasiona leer me encanta, contratos. Porque creo que el cómo acomodamos las palabras tienen un impacto directo en el cómo, pues en qué sigue. Si hay algún problema, uno no se da cuenta, pero una palabrita, una conjunción diferente. Entonces eso me gusta mucho. Y si pudieras mandarle un mensaje a toda la gente que nos está escuchando, y digamos que fuera como para el cierre de todo esto que acabas de platicar, ¿qué mensaje darías? Pues yo creo que tenemos que dejar de ver a las asociaciones civiles como pues la típica fundación que da algo físico y las tenemos que empezar a ver como agentes de cambio para pues realmente poder entender el impacto que pueden tener en una sociedad. O sea, más allá de las empresas, que es como que los que he escuchado hoy y todo esto toda esta otra parte es igual o más, bueno, más bien yo creo que puede ser hasta más importante. Sí, si los inversionistas vieran a las asociaciones civiles igual que ven a las empresas y las dejarían invertir en talento, en mercadotecnia, en adquisición de usuarios, las asociaciones civiles podrían crecer al grado de que su impacto no sería a ciertas comunidades, sino que podrían crecer de forma exponencial también. Te voy a hacer una pregunta para cerrar. Sí. No sé si ha habido una situación o no de violencia en tu vida en general, pero ¿qué le dirías hoy, con lo que sabes, con lo que has visto, qué le dirías hoy a Sari en una situación de violencia? ¿Qué consejo le darías? Yo sé que depende de la violencia y todo, pero lo que te venga a la cabeza, ¿qué consejo le darías? Escucha tu intuición. O sea, escucha lo que te está diciendo tu cuerpo, tu corazón. Creo que ahí está la respuesta. Cuando nos escuchamos es cuando decimos, ok, algo no anda bien, voy a hacer algo al respecto. Hablamos mucho de emociones y, por ejemplo, el miedo es una emoción que me lleva a actuar. Si hablo de una situación X de peligro en la calle, si tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Correr, gritar, esconderme. Las emociones nos llevan a la acción. Entonces, qué importante es escucharlas. Me gustó. Me la voy a quedar, me gustó. Muy buena lección de vida me acabas de dar. Pues muy bien. Y escribe la Violeta. Y platica con Violeta. Platica con Violeta. O sea, ella soy Violeta con doble T. Te va a ayudar. Ahí está. ¿Cómo encontramos a Violeta en todo donde está? Violeta está como Hola, soy Violeta con doble T en redes sociales. Y pues desde las redes sociales es muy fácil llegar al chatbot. Ahí está el contacto, igual para que la guarden en WhatsApp. Y sí, TikTok. Lo vamos a poner en todos lados para que, ayude a la mayor cantidad de gente y pues apoyemos al proyecto de como se pueda, ¿no? Completamente. Pues Sari, gracias. No, Me llevé una lección importante de vida y pues apoyar que esto tiene cambio en las personas y al final toda esta vida y este mundo está hecho de personas. Entonces, pues a darle con eso. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.